Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la nueva sección del canal, Historia de la Agricultura. Y como no podía ser de otra forma, en este primer episodio vamos a hablar sobre los orígenes de la agricultura en la humanidad. Vale, nos ponemos en contexto. Estamos hace 10.000 años, o 10.000 años antes de Cristo, para ser más exactos. Nos encontramos en pleno neolítico. Las tribus y los clanes que habían de humanos eran nómadas y eran recolectores cazadores. La base de su dieta eran lo que cazaban y algunos frutos y raíces que recolectaban. En aquel momento se puede decir que nace la agricultura, pero esto no es un cambio drástico, de la noche a la mañana pasan a ser agricultores, no. Esto es un cambio paulatino en el tiempo. ¿Cómo se supone que empieza la agricultura? Pues hay muchas hipótesis, pero una de las más consolidadas es que mientras los hombres, que eran los que normalmente salían a cazar, las mujeres, que eran las que se dedicaban a recolectar estas raíces y frutos, en el paso que hay de las cuevas donde se asentaban o los pequeños asentamientos que tenían hacia donde estaban las plantas que recolectaban, se van dando cuenta que con el paso de los años y del tiempo, por el camino que iban siguiendo cada vez que iban a recolectar, cuando volvían al año anterior, habían nacido plantas de las que recolectaban o del fruto que recolectaban o de las semillas que recolectaban, habían nacido por el camino. Y conforme iban pasando los años, más y más plantas habían nacido del camino que había de su asentamiento hacia donde recolectaban. Esto trae a la humanidad cambios muy importantes, porque cambia la forma que tienen de vivir. Los nómadas pasan a ser sedentarios y empiezan a tener un grupo demográfico mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque se pueden alimentar más bocas, básicamente. Antes tenían que distribuirse muy bien la comida, es más, iban en función de lo que cazaban o de si había o no frutos que recolectar o raicillas, y ahora directamente pasan a poder sustentarse cultivando otro tipo de alimentos. Bien, para que os hagáis una idea, un individuo en aquella época necesitaba unos 20 kilómetros cuadrados de pradera o zona verde de la que recolectar los frutos o las raíces de las que se iba a alimentar. En total, en un grupo que estaría formado por unas entre 6 y 12 familias de individuos, necesitarían entre 80 y 100 kilómetros cuadrados para poder sustentarse. Esto pasa a ser un cambio súper drástico, porque con mucha menos superficie de terreno podían alimentar a mucha más gente. Todos estos cambios traen consigo nuevos conceptos como la domesticación. La domesticación no es ni más ni menos que las variedades o las especies de animales y plantas que tienen cambios drásticamente significativos con sus antecesores más primitivos o silvestres. La domesticación de animales en la ganadería está totalmente relacionada con la domesticación de plantas silvestres para cultivar. Empiezan a aparecer los pastores y la ganadería en sí. Si nos remontamos más o menos a donde se dice que nace la agricultura, porque luego se han ido apareciendo otras zonas que se cultivó antes o se han encontrado restos de agricultura más antigua, pero más o menos nos tenemos que situar en Mesopotamia, en la zona del río Tigris y Éufrates, que literalmente Mesopotamia significa zona entre ríos. Ahí es donde se supone que nacen los primeros sistemas de cultivo avanzados, monocultivo y grandes extensiones de cultivos. También han aparecido zonas donde se supone que empezaron a darse los primeros síntomas de agricultura en Oriente, en China, en Japón, en la zona del Amazonas, en Centroamérica, en la zona Líbano-Palestina, en la frontera con Israel, etc. La agricultura no solo trae un gran cambio a la hora de cultivar lo que se van a comer, trae cambios en las dietas, trae cambios en la demografía. Se estima que una mujer en aquella época tenía un hijo cada 4 años. ¿Por qué? Porque como eran nómadas y se iban moviendo de un sitio a otro, con el sedentarismo que proporciona la innovación de la agricultura,
pasan a tener más o menos un hijo cada 2 años. Esto es un gran avance en cuanto a demografía poblacional, ya que empiezan a aparecer urbes mucho más grandes, se empiezan a cambiar el tipo de casas y se empiezan a crear ciudades más o menos grandes. Es importante decir que la agricultura hace no solo un cambio en cuanto a la forma de comer, que también se sufren bastantes cambios en cuanto a sus dietas, ya que no están acostumbrados a ese tipo de alimentos y tienen problemas para adaptarse, pero al final se acaban adaptando. Pero también sufren cambios en cuanto a la forma de relacionarse socialmente con otras zonas de poblaciones. ¿Por qué? Porque por primera vez el humano pasa de tener pertenencia, en vez de a un objeto, también lo tiene sobre un inmueble, que podríamos decir que es el suelo y la tierra. Y empiezan a aparecer los primeros problemas gubernamentales y jurídicos por linderos entre las zonas en disputa que había para cultivar esas tierras. Con esto llegamos al fin del primer episodio de Historia de la Agricultura. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón de cosas y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!